El cielo estaba cubierto por un gris opaco cuando Esteban Mendoza, con su camisa remangada y sombrero de ala ancha, regresaba a dejar un cargamento de café en el pueblo. El camino de tierra le resultaba más largo de lo habitual. Tal vez era el peso de los años o de los recuerdos que lo perseguían. Desde que perdió a su esposa, Lucía, y a su hijo menor, en un accidente hace 5 años, la hacienda Los Olivos se había vuelto su refugio y su prisión. Ya no hablaba con nadie más de lo necesario. Las risas habían desaparecido, y la casa grande resonaba con los ecos del silencio. Ese día, mientras esperaba que le cargaran combustible en la estación, oyó un murmullo entre 2 hombres mayores, sentados en la banca de madera. Dicen que don Ramiro está tan endeudado que va a entregar a su hija, como pago. La muchacha esa, Clara, la que apenas tiene 19, preguntó el otro, con la voz baja y amarga. Sí. El tipo perdió hasta el alma en apuestas. Y ahora va a hacer una subasta privada, esta noche. Solo para algunos, los que puedan pagar. Esteban frunció el ceño y apretó los puños. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía un padre vender a su hija? La idea le repugnaba. Montó en su camioneta y, aunque su plan era volver directamente a la hacienda, giró en dirección contraria, hacia las afueras del pueblo. Su corazón latía con fuerza. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que no podía ignorar. La subasta era clandestina, celebrada en una vieja bodega abandonada, detrás del galpón principal del pueblo. Había apenas una docena de hombres. Todos con caras duras, algunos reconocidos por sus tratos turbios. Clara estaba allí, de pie, con las manos atadas por delante, y la mirada baja. Vestía un vestido sencillo, algo sucio, con las marcas de los días de encierro en su piel. Tenía los ojos hinchados, pero secos. Como si ya no tuviera lágrimas para llorar. Don Ramiro, su padre, con la camisa desabotonada, el rostro enrojecido por el alcohol y la desesperación, hablaba con tono burlón, pero nervioso. Señores, es joven, sana, obediente. Necesito saldar una deuda. Lo que ofrezcan, se la lleva. Esteban se quedó en la sombra unos segundos. No sabía si debía intervenir. ¿Quién era él para meterse? ¿Qué derecho tenía? Pero cuando uno de los hombres gritó: 1500, y que cocine también. La sangre de Esteban hirvió. 5000, dijo, saliendo del fondo de la oscuridad. Todos voltearon. Su voz grave, firme, rompió el ambiente como un trueno. Don Ramiro sonrió de golpe, mostrando su dentadura manchada. 5000, repitió, con los ojos brillando de codicia. Señores, no creo que nadie supere esa oferta. Uno de los presentes murmuró una maldición y escupió al suelo. Nadie dijo más. ¿Qué va a hacer con ella, don Esteban?, preguntó otro hombre con tono burlón. Lo que no hizo su padre. Dejarla en paz, respondió él, acercándose para llevarse a la joven. Clara lo miró, confundida, con los ojos húmedos. No sabía si confiar en aquel hombre, de rostro serio y voz dura. Pero tampoco tenía elección. Esa noche, mientras conducía de regreso a la hacienda, con la joven sentada en silencio junto a él, Esteban apenas podía sostener el volante. No por nerviosismo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. No la había comprado. La había rescatado. Al menos, eso quería creer. Pero algo en su interior le advertía que este no era el final, sino el principio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El motor de la camioneta rugía suave, como un susurro entre los árboles del camino de tierra. La noche había caído por completo, y el faro delantero apenas abría una línea de luz en medio de la oscuridad. Clara no decía nada. Estaba encogida en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas sobre su regazo, y los ojos fijos en la ventana, aunque no veía nada. La luna apenas se colaba entre las ramas, y cada bache en el camino la hacía temblar. No porque tuviera frío, sino porque el miedo aún no la soltaba. Esteban la miraba de reojo, sin saber qué decir. Él no era hombre de muchas palabras.
Había aprendido a vivir con silencios, pero ese silencio que se había instalado entre ellos era distinto, tenso, cargado de angustia y desconfianza. Al llegar a la hacienda, detuvo la camioneta frente a la casa principal, una estructura antigua pero bien cuidada, con una galería amplia, enredaderas por los pilares, y luces tenues que iluminaban el frente. El campo alrededor era vasto, cubierto de árboles, gallinas dormidas, y más allá, los corrales de los caballos y las plantaciones de café. «Es aquí», dijo él, con voz seca. Clara no se movió. Esteban bajó primero, y rodeó la camioneta para abrirle la puerta. Ella bajó lentamente, como si no supiera si realmente podía confiar. La miró de pies a cabeza. Tenía la piel marcada, los ojos apagados, el cabello desordenado, y sin embargo, había una belleza en su fragilidad que le partió el alma. «No tienes por qué tener miedo», dijo él, casi en un susurro. «Aquí nadie te va a tocar. Nadie va a obligarte a nada». Ella lo miró por primera vez, desde que salieron del pueblo. Tenía los labios partidos, y la mirada opaca, pero en sus ojos brillaba una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? No lo preguntó con palabras, pero él la entendió igual. «No lo hice por lástima», agregó, mientras le abría la puerta. «Lo hice porque hay cosas que no deben permitirse». Esa noche, Clara durmió en la habitación que había sido del hijo de Esteban. Él le prestó ropa limpia, dejó agua y comida en la mesa, y se encerró en su cuarto sin esperar nada a cambio. Pero no durmió. Se quedó en la cama con los ojos clavados en el techo. Las imágenes de la subasta se repetían una y otra vez en su mente. Su rostro, el de ella. La forma en que lo miró sin esperanza. Al otro lado del pasillo, Clara también estaba despierta. Sentada en la cama, con las manos entre las rodillas, mirando la lámpara de noche. No podía entender nada. No confiaba. No sabía si todo era un juego, una trampa más. Recordaba los años con su padre, los golpes, las amenazas, la soledad. Y ahora estaba en una casa ajena, con un hombre desconocido que decía que no esperaba nada, pero ella sabía que el mundo no funcionaba así. ¿Verdad? A la mañana siguiente, Esteban ya estaba en el corral alimentando los caballos cuando Clara se asomó, descalza, a la puerta de la cocina. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con voz débil. Él se giró, sorprendido. No esperaba verla tan temprano, ni mucho menos que quisiera colaborar. «No tienes que hacer nada», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Descansa. ¿Estás segura aquí?» Ella dudó, pero no retrocedió. Dio un paso hacia él. «Prefiero hacer algo, si no, mi cabeza no se calla». Esteban asintió. No insistió. Le indicó cómo cortar unas ramas secas del pequeño jardín, y ella comenzó a trabajar en silencio. Los días siguientes fueron así, lentos, desconfiados, pero cada vez menos fríos. Esteban le hablaba con respeto, sin presionarla. Clara se mantenía reservada, pero observaba, y empezaba a notar que ese hombre, aunque duro por fuera, tenía un alma rota. Como ella. Una noche, mientras cenaban en la cocina, Clara preguntó: «¿Usted tuvo una familia?». Esteban bajó la mirada y asintió con un gesto. Su voz salió baja. «Una esposa, Lucía. Y un hijo, Matías. Se fueron hace 5 años. Un accidente en la carretera». Clara guardó silencio. No preguntó más. Pero en sus ojos apareció por primera vez algo nuevo: empatía. No estaban tan lejos el uno del otro. Ambos habían perdido. Ambos habían sido despojados de algo. Y en ese encuentro inesperado, quizás, comenzaba a construirse una pequeña esperanza. La hacienda Los Olivos tenía algo especial, un silencio que no pesaba, sino que calmaba. Clara lo notó desde el primer día. Al principio, pensó que solo era otra prisión, un lugar más donde tendría que sobrevivir, pero poco a poco, la atmósfera comenzó a envolverla de otra forma. Los días pasaban lentos. Esteban salía temprano a trabajar con los animales, y volvía al atardecer con las botas llenas de tierra y el rostro sudado.
No hablaba mucho, pero tampoco era brusco. Siempre la saludaba con respeto. Le dejaba espacio. Clara, por su parte, comenzó a conocer los rincones de la casa. El comedor, donde colgaba una foto de una mujer joven con un niño en brazos, Lucía y Matías, supuso. La habitación del hijo, donde ahora dormía, aún tenía dibujos pegados en la pared. Y el porche, donde el viento soplaba suave por las tardes. Una mañana, mientras lavaba ropa junto a una pila, Clara se sorprendió a sí misma, tarareando una canción. Se detuvo de golpe. Hacía años que no cantaba. Años que no sentía siquiera el deseo de hacerlo. Esteban la observó desde lejos, sin interrumpir. Sonrió levemente, aunque ella no lo vio. Esa noche, en la cocina, ella sirvió los platos sin que se lo pidieran. Gracias, dijo él. Gracias a usted, por no tratarme como todos los demás, respondió Clara sin mirarlo. Un breve silencio los envolvió. Pero ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que se estaban acostumbrando a convivir, sin miedo. No eran padre e hija. No eran pareja. No eran nada definido aún. Pero la semilla de algo nuevo comenzaba a brotar entre ellos. Y aunque ninguno lo decía, ambos lo sentían. Los primeros días en la hacienda pasaron con calma, pero no sin tormentas internas. Clara comenzaba a dormir mejor, pero a veces despertaba en la madrugada sudando frío, con la respiración agitada. Pesadillas que volvían con la imagen de su padre, su voz cruel, y los ojos de aquellos hombres, que la vieron como un objeto. Una de esas noches, Esteban la encontró en el porche, sentada abrazando sus rodillas. No le preguntó qué pasaba. Solo se sentó a su lado y le ofreció una manta. ¿Usted también tiene pesadillas?, preguntó ella, después de un largo rato. Sí, respondió él, sin dudar. Pero ya aprendí a no pelear con ellas, solo dejo que pase. Clara no dijo nada, pero apoyó la cabeza en su brazo, por un segundo. Fue un gesto pequeño, pero bastó para que el corazón de Esteban latiera más fuerte. No por deseo, sino por ternura. Por el instinto de cuidar, a quien ha sido quebrado por dentro. Al día siguiente, mientras ella recogía naranjas en el huerto, llegó una visita inesperada, don Humberto, un viejo amigo de Esteban, y uno de los pocos que aún lo buscaba. Al ver a Clara en el patio, frunció el ceño con curiosidad. ¿Y esa muchachita, es tu sobrina? Esteban dudó. No sabía qué responder. Es alguien a quien estoy ayudando, dijo simplemente. Don Humberto lo miró de reojo, sin decir más. Pero Esteban sabía que los rumores no tardarían en llegar al pueblo. Y con ellos, el peligro de que alguien empezara a buscarla. O peor, que su padre quisiera recuperarla. Esa noche, Clara escuchó el ruido de un caballo en la distancia. Su corazón se aceleró. Esteban salió con la escopeta al hombro, y revisó los alrededores, pero no encontró a nadie. Solo unas huellas frescas en el lodo. Alguien vino, y se fue rápido, dijo con el ceño fruncido. Clara se abrazó el pecho. El pasado no había terminado con ella, aún la estaba persiguiendo. La mañana comenzó con un aire distinto. Esteban lo sintió desde que salió al patio, los animales estaban inquietos, los perros ladraban más de lo normal, y el viento traía un olor a tierra revuelta. Clara, por su parte, barría la galería, cuando escuchó los cascos de un caballo acercarse con fuerza. Su cuerpo se tensó al instante. Era un jinete delgado, con sombrero de cuero y una chaqueta sucia. No saludó. Solo entregó una hoja arrugada y giró el caballo sin decir una palabra. Esteban la leyó en silencio. Clara lo observaba desde la puerta, sintiendo como el miedo le subía por el estómago como una ola helada. Tu padre quiere verte, dijo él, mostrando la nota. Dice que cometí un error grave, que no ha terminado con esto. Clara retrocedió un paso. Las piernas le temblaban. No necesitaba ver a su padre, para recordar sus golpes ni sus amenazas. Esteban, al verla pálida, se acercó y le sostuvo el rostro, con una calma que contrastaba con la tensión del momento.
Aquí no va a tocarte nadie, le dijo con firmeza. Te lo prometo. Esa tarde, Esteban fue al pueblo por provisiones y a hablar con un viejo abogado. Necesitaba encontrar una forma legal de proteger a Clara. Si bien era mayor de edad, su padre aún tenía amigos influyentes, hombres que podían tergiversar las cosas y hacer parecer que él la había secuestrado. Mientras tanto, Clara decidió limpiar la habitación de Lucía, la esposa de Esteban. No lo había hecho antes por respeto, pero sentía que necesitaba entender a ese hombre, que le estaba ofreciendo una nueva oportunidad. En el cajón del tocador encontró una caja con cartas, fotos y pequeños detalles, y entre ellos, un pañuelo bordado con la palabra libertad. Lo sostuvo entre las manos durante largos minutos. Era como un mensaje escondido, como si Lucía supiera que algún día, otra mujer herida pasaría por allí, buscando sentido a su historia. Cuando Esteban regresó, la encontró en la habitación, con los ojos brillantes y el pañuelo sobre las rodillas. «Te enojarás si te pregunto por ella», susurró Clara. Él negó con la cabeza y se sentó junto a la puerta, como si soltara que el pasado no le doliera tanto como antes. Lucía era como tú, fuerte, aunque no lo supiera. Por eso la amaba. Por eso me costó tanto dejar de hablarle, incluso después de que se fue. Las noches eran cada vez más tensas. Esteban no dormía bien. Cada sonido fuera de la casa lo ponía en alerta. Desde que recibió la nota, sabía que el padre de Clara no se quedaría tranquilo. Era un hombre violento, acostumbrado a salirse con la suya, y con amigos dispuestos a ensuciarse las manos por él. Una tarde, mientras Clara cocinaba algo sencillo en la cocina, Esteban volvió del pueblo con una noticia que no pudo ocultar. Tu padre presentó una denuncia, dijo, con voz grave. Dice que te fuiste contra tu voluntad. Y ahora, hay una orden para que te regresen con él. Clara dejó caer la cuchara en el suelo. Sintió que el aire se le iba. Todo su cuerpo se tensó de golpe, como si alguien la hubiese encadenado otra vez. Esteban dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Sabía que no debía presionarla. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó ella, temblando. Lo que haya que hacer para evitar que vuelvas a ese infierno. Esa noche, sentados frente al fuego, hablaron largo por primera vez. Clara le contó más detalles de su infancia, el abandono de su madre, los años en los que su padre la obligó a trabajar, a mendigar, y luego a exhibirse ante hombres con dinero. Cada palabra era como una piedra, cayendo en el pecho de Esteban. Cuando me subastó, yo ya no era una persona, dijo Clara, con la voz apagada. Era un número. Un precio. Él cerró los puños con fuerza. Había visto muchas injusticias en su vida, pero nunca algo tan repugnante. Y entonces, tomó una decisión. Tengo tierras al otro lado del río, cerca de la frontera. Allá no pueden tocarte sin una orden directa de un juez. Si las cosas se complican, nos iremos. Clara lo miró sorprendida. ¿Él hablaba de nosotros? Ya no era solo ella. No era solo su problema. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió valiosa. Al amanecer, Esteban comenzó a preparar la casa para lo peor. Guardó documentos, reparó el cerco, limpió las armas. Clara, en silencio, lo ayudó. Ya no era la chica asustada que recogió en aquella subasta. Ahora era una joven decidida, y si hacía falta, también estaba dispuesta a luchar por su libertad. La tensión en la hacienda se volvió insoportable. Durante 2 noches seguidas, Esteban descubrió huellas de pisadas alrededor de la cerca, ramas rotas y rastros de alguien que los espiaba. Ya no había dudas, el padre de Clara estaba cerca, y no venía solo. Esteban no esperó más. Preparó 2 mochilas con ropa, documentos, comida y algo de dinero. Al amanecer, ensilló los caballos y le entregó a Clara una chaqueta gruesa. Nos vamos, dijo con firmeza. Hoy mismo. Ella no respondió, solo asintió. Tenía miedo, pero también una determinación en los ojos, que él no había visto antes. Ya no era solo una muchacha asustada. Era alguien que había decidido no ser una víctima nunca más.
Cabalgaron durante horas por senderos escondidos, cruzando ríos pequeños y bordes de montaña que Esteban conocía desde niño. El destino era la vieja cabaña que su abuelo había construido cerca de la frontera, en unas tierras casi olvidadas. Cuando el sol caía, se detuvieron a descansar. Clara tenía los pies adoloridos y las manos entumecidas, pero no se quejaba. Se sentaron junto a un árbol, comieron pan seco con queso, y compartieron una manta. ¿Tú crees que esto termine algún día?, preguntó ella, mirando las estrellas. Sí, dijo él, con calma. Cuando puedas mirar atrás sin que te duela tanto. Clara lo miró largo rato. Esa noche, por primera vez, fue ella quien buscó refugio en sus brazos. No como una niña que busca protección, sino como una mujer que encuentra paz. Al día siguiente, al llegar a la cabaña, se dieron cuenta de que alguien los había seguido. Había huellas recientes y una cuerda cortada colgando en la entrada. Esteban se puso alerta. Dejó a Clara adentro y salió con el arma preparada. En el bosque, se topó con un hombre armado. No era su padre, pero lo conocía, uno de sus matones. Devuélvemela, viejo, escupió el hombre. No sabes con quién te estás metiendo. Esteban no vaciló. Lo encañonó con una frialdad que heló el aire. Dile a tu patrón que si vuelve a acercarse, lo entierro yo mismo. El hombre retrocedió. No esperó a pelear. Se fue. Esa noche, Esteban cerró la puerta con llave, y se sentó junto a Clara en el suelo de la cabaña. Ella le tomó la mano. Ambos sabían que aún no estaban a salvo, pero también sabían que el amor, aunque silencioso y apenas naciendo, era ahora su mayor refugio. Pasaron 2 semanas en la cabaña. El bosque era espeso, y el río cercano marcaba la frontera, entre la persecución y la esperanza. Aunque el peligro seguía latente, no hubo más rastros del padre de Clara ni de sus hombres. El silencio se volvió un alivio. Y en ese silencio, Clara y Esteban comenzaron a encontrarse. Ella ya no se escondía detrás del miedo. Caminaba con más seguridad, hablaba con más confianza, y se permitía incluso sonreír. Él, por su parte, descubría en ella no solo una sobreviviente, sino una mujer fuerte, valiente, con una dulzura que no había visto en años. Una tarde, mientras cortaban leña juntos, Clara se detuvo y lo miró. ¿Tú crees que algún día esto se vuelva normal?, preguntó, con una leve sonrisa. No, respondió él. Pero puede volverse hermoso. Que es distinto. Unas semanas después, recibieron noticias desde el pueblo. El padre de Clara había sido arrestado por otros delitos. Su intento de recuperar a su hija se vino abajo, cuando uno de sus propios hombres testificó en su contra. La denuncia fue retirada. Clara era libre. La noticia llegó como una bendición inesperada. Esteban la miró y por primera vez le dijo, en voz alta, lo que durante tanto tiempo había callado. No solo te salvé de él, tú también me salvaste a mí. Clara lo abrazó fuerte. No hacía falta decir más. Habían pagado un alto precio por llegar hasta ese punto, pero finalmente, eran libres. Volvieron a la hacienda Los Olivos juntos. Ya no como desconocidos, ni como salvador y salvada. Volvieron como compañeros. Esteban decidió cerrar un ciclo, vendió una parte de las tierras, y usó ese dinero para que Clara pudiera estudiar. Siempre soñé con ser enfermera, le dijo ella. Quiero cuidar a otros, como tú me cuidaste a mí. Los años pasaron. La herida quedó atrás, aunque no fue olvidada. Pero se convirtió en fuerza, en memoria, en identidad. En un pueblo donde todos conocían el pasado de Esteban, comenzaron a conocer también su nueva historia. La del viudo solitario, que un día apostó por una vida distinta, y la de una joven que entendió que su libertad no se compraba, se ganaba paso a paso, con dignidad. Bienvenidos a Pasiones Reales, un canal donde narramos historias cargadas de emoción, fe, esperanza, drama, traición, segundas oportunidades. Cada relato es una ventana al alma humana. Porque la vida supera cualquier ficción. No olvides suscribirte y apoyarnos con un me gusta, para que no te pierdas de todos nuestros bellos relatos.